Los años del conflicto armado interno fueron brutales. Muchos muertos, demasiados botones rojos que brotaron como espigas de la piel de este país. Pero uno de los crímenes que más me impactó fue el de Chepeleón Castañeda. El día de su muerte fue un aciago 16 de noviembre de 1979. Chepe había decidido, junto a otros periodistas, fundar el Sindicato de Medios de Comunicación Social, SINCOS, y sus actividades le llevaron a ser señalado para ser asesinado por el paramilitar Ejército Secreto Anticomunista, ESA. Mi colega de redacción, mi amigo, un periodista que siempre estaba corriendo como si el tiempo se le fuera entre sus largos y filosos dedos. Flaco, de pelo largo, nervioso, pero firme, inquieto, trabajador y buen amigo de sus amigos. Jamás escatimó las horas ni el espacio para compartir. Un hombre de palabra fácil, no tenía ningún problema para hacer reír a los demás con sus buenas puntadas. Escribía en su máquina mecánica con 2 dedos y lo hacía a gran velocidad. Mantenía un cigarrillo entre la comisura de los labios y siempre tenía entrecerrados los ojos a causa del humo del payaso sin filtro que fumaba con deleite. Estábamos en los finales de la década de los 70, cuando la vida no valía nada. Hacer periodismo era una aventura diaria. Chepeleón era un periodista nacido para ser salvaje, en el más lindo sentido de la palabra. Irreverente, raro, distinto, medio hippie y sobre todo revolucionario. Uno de esos seres insatisfechos con la vida, pero que amaba a los seres humanos con todo su corazón y por eso odiaba las grandes desigualdades sociales, la explotación y la miseria en que la mayoría de la población vivía. Una sociedad que era testigo sin voz de la muerte de cientos de niños que fallecían antes de cumplir los 5 años de edad por desnutrición, por olvido, por miseria. Chepeleón decía lo que sentía, pero jamás escribió una nota periodística con información sesgada. Simplemente informaba de lo que ocurría y no opinaba. Pero sus comentarios personales a todo aquel que lo quisiera oír eran explosivos, cargados de ira porque nadie parecía hacer nada por cambiar la situación de pobreza que vivía la gran mayoría. Días en que pedir un cambio en la sociedad, por mínimo que fuera, era sinónimo de ser izquierdista, comunista y socialista, y el pago era el exilio o la muerte. Aquí no cabía siquiera la cárcel porque fueron años donde jamás se tuvo un solo preso político. Resultaba más fácil asesinarlos que mantenerlos junto a otros reos a quienes podían envenenar con sus ideas exóticas. Pero ese fácil hablar de Chepeleón fue su ruina. Durante la celebración de una manifestación obrera, campesina y sindical, cuando uno de los dirigentes populares no pudo llegar hasta la concha acústica del Parque Centenario, ya que lo secuestraron al nomás salir de su casa y su cuerpo nunca apareció, este intrépido periodista, sin medir riesgo ni consecuencias, se subió al escenario, tomó el micrófono y todo lo que se guardaba para las reuniones de amigos le salió a flor de piel. Su discurso fue fogoso, incendiario, no dejó santo parado, ni piedra sobre piedra. Cada palabra, cada sílaba, cada oración, cada gesto fue grabado por los encargados de la seguridad nacional y escuchada esa misma noche por quienes tenían en sus manos el poder de la vida y la muerte. La sentencia fue directa y sin miramientos. Aquel engendro del mal debía pagar con su vida la desfachatez de criticar al sistema corrupto, cruel que imperaba en esos días en Guatemala. Los que tenían el poder establecido ordenaron a sus subalternos que acabaran con ese comunista cabrón y la sentencia fue directa y aceptada por los sicarios del Estado, sin ningún tipo de remordimiento. Aún recuerdo como si fuera ayer que esa fatídica tarde, uno a uno fuimos entrando a la redacción, luego de cumplir las tareas en las fuentes de noticias asignadas. La sala se llenó de ruido eterno de las máquinas de escribir, de las bromas que rompían la tensión en que vivíamos los periodistas en esos meses. Eran tiempos en que nos sentíamos con un grupo de amigos que disfrutaba de la dicha de hacer lo que nos gustaba. Nos identificábamos con nuestra profesión y cada quien, a su manera, trataba de sobrevivir y de sobrellevar aquel baño de sangre que sacudía al país.
El tiempo aquella inolvidable tarde pasó sin que apareciera Chepelión. Me empecé a preocupar porque él siempre llegaba alrededor de las 3 de la tarde y esa vez eran ya las 5 y ninguna llamada suya, ningún aviso de su tardanza. Pregunté a los demás, pero nadie sabía nada de él. Llamé a la Oficina de Relaciones Públicas de la Policía Nacional y me contestaron que había llegado en la mañana como todos los días, pero no sabían de su paradero. Intuí que algo pasaba y en la redacción se instaló una nube de incertidumbre por la suerte del amigo, del colega. Detuvimos nuestro trabajo y empezamos a hacer múltiples llamadas. Uno habló con un amigo militar, nada. Otro a los bomberos, alguien más a la morgue. Hasta que una llamada anónima nos alertó. En los alrededores del Parque Morazán, en la zona 2, se encontraba tirado el cadáver de Chepelión. Fue secuestrado a pocas cuadras del edificio donde estaba el periódico, metido a la fuerza en una panel blanca con vidrios polarizados. Fue golpeado y estrangulado en el trayecto hacia el Parque Morazán y tiraron su cadáver en plena calle, a la luz del día, en una hora en que mucha gente transitaba por el lugar. El sentimiento de tristeza y de impotencia se confundió con la cólera y como nunca sentí nacer en mí el odio por los asesinos de la esperanza, de los sueños. Hoy, años después de su muerte, solo quiero recordar con amor al amigo que vislumbró un mejor destino para los guatemaltecos y que no le importó dejar su vida en el camino para que otros cosecharan el fruto de su sangre derramada en una calle que muchas veces transitó con ese paso rápido y eléctrico que lo caracterizó. Chepelión, en su memoria, los alumnos de periodismo le pusieron su nombre a la sede de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos. Algo muy bien merecido.